Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren bien y continuamos a reflexionar sobre los 7 milagros que el Señor Jesucristo hizo y que están relatados en el libro de Juan, o sea, en el Evangelio San Juan. Para eso vamos a leer el capítulo 4 del Evangelio de San Juan y lo vamos a leer desde el versículo 46, que dice así: Vino pues Jesús otra vez a Canaán de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Y había en Capernaum un oficial del rey, cuyo hijo estaba enfermo. Acá nos encontramos de nuevo en Capernaum. Y recuerdan que en Caná habíamos relatado, habíamos dicho, habíamos reflexionado sobre el milagro que había hecho Jesús en la boda de Caná. Recuerdan que ese milagro, el objetivo de ese milagro, y está dicho y está escrito en la Biblia, fue que sus discípulos creyeron en él. O sea, el Señor Jesucristo se glorificó y sus discípulos creyeron en él. Lógico, los discípulos tenían que creer en él. Estaban siguiéndolo al Señor Jesús, pero todavía no estaban seguros que él era el Mesías. Pero ese milagro, el objetivo de ese milagro, el principio de señales que hizo Jesús en Caná fue eso, convertir el agua en vino. Y ahora saltamos acá al segundo milagro relatado por el Evangelio de San Juan sobre los innumerables milagros que hizo Jesús. Pero acá, en este libro, se relatan solo 7. Y ahora estamos en el segundo, cuando Jesús sana el hijo de un noble. Continuamos la lectura. Este noble, cuando oyó que Jesús había llegado de Judea a Galilea, vino a él y le rogó que descendiese y sanase a su hijo que estaba a punto de morir. Imagínense en una situación como esta. Después se aclara quién era este noble. Era un oficial del rey. Y él se acercó a Jesús y le pidió que venga con él para sanar a su hijo. Entonces Jesús le dijo: si no viereis señales y prodigios, no creeréis. Ahora, ¿por qué le dice esto? Porque en esa zona Jesús se había encontrado con una dificultad muy grande. La gente no creía a las cosas que Jesús estaba haciendo. O sea, eran milagros evidentes, pero no creían. Entonces, él le dice, Jesús se anticipa y le dice al noble, dice: si no veréis señales y prodigios, no creeréis. El oficial del rey, y acá nos muestra que era un oficial del rey, le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. Acá debemos interpretar bien qué es lo que está diciendo. Por empezar, le dice Señor, no le dice Rabí, no le dice Jesús, o no le dice el hijo del carpintero, no, Señor. Y cuando tú le dices Señor a una persona, ya estás interpretando que es una persona superior. No sabemos el grado de entendimiento que tenía este oficial, pero lo vamos a ir reflexionando. El oficial del rey le dijo: Señor, desciende antes que mi hijo muera. O sea, muestra
una vena de melancolía, una vena de que evidentemente estaba confiando en Jesús. Pero Jesús nos deja las cosas a media. Y entonces, ¿cómo continúa este relato? En el versículo 50. Jesús le dijo, ve, tu hijo vive. Extraordinario. Podemos entender acá que Jesús sana a distancia, control remoto. Él le dijo, ve, tu hijo vive. Ahora, acá hay una situación que tenemos que reflexionarla y verla un poco más en profundidad. ¿Qué pasó? Dice, el hombre creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. Ahora, tenemos que ser muy cuidadosos acá. Acá el hombre no dijo, o la Biblia, que la Biblia interpreta y conoce lo que este hombre pensaba. El Espíritu Santo conoce lo que este hombre pensaba. Y acá el Espíritu Santo nos hace entender una cosa. Él creyó la palabra. Acuérdense de esto. Él creyó la palabra que Jesús le dijo y se fue. O sea, creyó la palabra. Es como una persona que está esperando un bus y viene uno y le dice, atenti que el bus no pasa por acá, pasa por la otra cuadra. Y el hombre se va a la otra cuadra. Le creyó a lo que le dijo este hombre. Acá tenemos un caso parecido. El hombre creyó en lo que Jesús le dijo. Pero ahora vamos a ver cómo continúa esto. Cuando ya descendía, o sea, este oficial del rey, sus siervos salieron a recibirlo y le dieron nuevas diciendo, tu hijo vive. Entonces él les preguntó, ¿a qué hora había comenzado a estar mejor? Le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él y toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. ¿Se dan cuenta cuál era el objetivo? El objetivo de Jesús acá es hacer entender dos cosas. Una cosa es creer en lo que uno dice, pero otra cosa acá era creer en Jesús. Este era el objetivo de Jesús. Él era y es el Mesías. Y dice muy claramente y da la diferencia de las dos cosas. Una cosa es que creyó en lo que Jesús le dijo, pero otra cosa es que creyó en él. Entonces él les preguntó a qué hora había comenzado a estar mejor. Todavía él se quería asegurar. Y le dijeron, ayer a las 7 le dejó la fiebre. El padre entonces entendió que aquella era la hora en que Jesús le había dicho, tu hijo vive. Y creyó él con toda su casa. Esta segunda señal hizo Jesús cuando fue de Judea a Galilea. Creyó en el Señor Jesucristo. Y eso es lo que debes hacer tú. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, quizás tú eres un religioso, un buen religioso, que va a la iglesia, que cumple con todos los mandamientos, y tú piensas que ya estás exento de todo, ya el Señor está contento contigo. No es así. Si tú no crees en el Señor Jesucristo, quizá tú puedes creer en lo que Él dijo, pero acá la relación tiene que ser más profunda.
Tú debes creer que el Señor Jesucristo es Dios, Dios hecho hombre, que el Señor Jesucristo vino a salvarte, que el Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario por todos aquellos que creen en Él. Si tú lo crees, eres salvo. Bueno, continuaremos con estas reflexiones sobre los milagros que están contenidos en el libro de Juan la semana que viene. Espero que se encuentren bien. Un saludo de parte mía, Alberto.